Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Continuando con el desarrollo del sistema punto de venta, vamos a desarrollar la opción de artículos. Para desarrollar esta opción es necesario al mismo tiempo desarrollar la opción de compras y la de inventarios, ya que esta opción artículos no es una alta simple de un artículo, sino de que aquí nos va a permitir, además de realizar el alta por primera vez del artículo, vamos a poder asignar precio de venta y precio de mayoreo, promociones que tengamos, descuentos. Aquí estamos presentando la existencia y el precio de costo del producto. Para determinar la existencia necesitamos hacer el inventario y para tener disponible el precio de costo es necesario que tengamos en la opción de compras, tener registrada una compra y buscar ese artículo que estemos consultando. En sus proyectos es importante que agreguen estas hojas con estos datos, la hoja catálogo, la hoja artículos, compras, compras detalle. En esta hoja es importante que lo hagamos a partir de la fila 3. Después les voy a explicar por qué. También la hoja ventas detalle e inventario. Vamos a ver el código de esta opción, los códigos que tenemos. Primeramente, cuando demos clic en este botón, en el botón artículos para presentar la opción, vamos a implementar estas líneas de código. Vamos a llenar las categorías y las marcas que tenemos registradas en estos botones para que se nos presente en forma de lista, y con esta línea vamos a hacer que por default al momento de iniciar la opción vamos a tener en esos datos sin categoría para que el usuario elija libremente la categoría y la marca de ese producto. Con esta línea de código vamos a llamar el proceso de este botón. Lo que hace este botón es asignar un consecutivo del ID de ese producto o del producto siguiente. Eh, Eso es lo que hace este botón. Actualiza el número consecutivo en este campo. La siguiente línea de código, esta asigna la fecha actual en este campo. Este campo yo lo tengo bloqueado, no permito modificar. Si ustedes en sus proyectos van a permitir la modificación de esa fecha, le cambian a esta propiedad a verdadero. Esta línea de código llama el proceso de generar el inventario para que en un momento dado, cuando estemos modificando un artículo, sepamos qué existencia hay de ese artículo. Este es el código que realiza el inventario. Eh, no lo vamos a explicar por ahora. Vamos a explicarlo en la clase que le corresponda cuando estemos viendo la opción de inventarios, cómo se genera el inventario. Entonces, esas líneas de código para que la implementen en sus proyectos. Vamos a ver el código que tenemos en cada uno de los campos. Previamente estos campos debemos hacer la validación por el tipo de dato que vamos a manejar, ya sean números, letras, mayúsculas, minúsculas, quitar el espacios, etcétera. En este campo, que es el nombre del artículo, este es muy importante, además de validar el tipo de dato.
En el evento exit de este campo vamos a validar el campo con estas dos líneas y además vamos a buscar si el producto existe en la hoja de artículos. Si el producto existe, vamos a presentar todos sus datos en los campos correspondientes de los datos que ya existan de ese artículo. Y para que el sistema lo tome como una modificación, buscamos al momento de salirnos de este campo, el sistema detecta que existe, entonces habilita el botón modificar para que no podamos duplicar ese producto si dejamos habilitado este botón. Eso es lo que haría en esta línea de código, en estas líneas. Y en caso de que no exista, eh, inhabilita el botón modificar y habilita el botón registrar para que podamos registrar ese producto. En la primera captura de ese producto es probable que no tengamos, o lo más seguro es que no tengamos ni existencia ni precio de costo. Por lo tanto, esos datos se van a registrar con dato cero, como lo vemos aquí en estas pruebas que ya he realizado. Y después en una modificación vamos a poder asignar el precio de venta y las promociones. Entonces, esa es la validación que vamos a hacer en este campo. Cuando busquemos un producto con estos botones, esta es una búsqueda muy parecida a la que manejamos en clientes y proveedores. Entonces, cuando escribimos aquí un nombre del producto, con este botón buscamos el producto. Este botón lo que hace es generar nuevamente el inventario porque es probable que el inventario ya haya cambiado. Entonces, cada vez que usemos cada una de las opciones, casi en todas va a ser necesario hacer de nuevo el inventario. Entonces, lo primero que hacemos es generar el inventario eh, y buscar eh, el dato de ese producto en el inventario para presentar la existencia en este campo. Entonces, y además vamos a buscar el precio de compra que existe en la hoja de compras detalle. Aquí es donde vamos a almacenar el detalle de cada uno de los artículos comprados. En la hoja compras únicamente vamos a guardar el dato de la factura, el dato total en una sola línea. Y en compras detalle vamos a llenar el número de registros de los artículos que hayamos comprado. Si en una sola factura compramos 20 productos, aquí llenaríamos esos 20 productos que hayamos comprado. Eso es lo que vamos a hacer al momento de buscar un producto. Una vez encontrado el producto, lo vamos a presentar en este list box y al momento de dar clic en un producto, vamos a buscar en la hoja artículos sus datos y vamos a presentar en sus campos correspondientes los datos de ese producto. En la opción registrar es es una validación como lo hacemos en otras opciones que ya hemos desarrollado. Validamos que los campos obligatorios estén con datos. Mandamos un mensaje al usuario y procedemos al guardado de los datos de ese artículo.
reasignamos con este procedimiento el consecutivo de el, de ese dato, el siguiente artículo que podríamos guardar y vamos a limpiar los campos de esta opción. En la opción modificar, vamos a hacer las validaciones correspondientes en estas primeras líneas de código. Vamos a proceder al guardado de ese artículo, a la modificación más bien de ese artículo consultado, y vamos a determinar si el producto en su precio de venta es diferente o es igual. Es decir, cuando lo consultamos, si aquí tenemos un dato, ese producto tiene un costo X de 20 pesos, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que cuando le demos clic en modificar, vamos a validar qué precio tenía y qué precio tiene actualmente. El precio que tiene registrado en la hoja, supongamos que aquí tiene 20 pesos y el nuevo dato que tenemos aquí tiene una cantidad diferente, entonces lo estamos identificando con esta línea de código. Si el precio de venta es diferente, entonces lo que vamos a hacer es registrar un una nueva línea en esta hoja con un precio diferente. Esto para que el precio anterior nos quede como historial de que en un momento dado ese precio de venta cambió. Vamos a hacer, por ejemplo, si este producto tiene un nuevo precio de venta, esta línea de código se va a quedar con su precio que tenía a partir de esta fecha, y a partir de la nueva fecha vamos a tener un nuevo registro con el nuevo precio de venta. Eso es lo que va a hacer en esta parte del código cuando identifique que el precio de venta ha cambiado. Cuando el precio de venta es igual, que lo vamos a validar en esta línea de código, vamos a registrarlo en la misma ubicación con sus modificaciones correspondientes. Es decir, que lo único que puede cambiar es reasignación de categorías, de marca, precios de mayoreo o descuentos, o si ese producto lo estamos dando de baja. Eso es lo que vamos a hacer en esta opción. Eh, Aquí vemos en estos campos, por ejemplo, aquí vemos un dato antes del, de esta variable, por ejemplo, el precio de venta. Como es un importe, como es una cantidad, este val significa que el dato que tengamos en ese campo, que lo identifique como un valor, no como un dato cualquiera, para que al momento de hacer la comparación tengamos datos exactos, porque son valores, no son textos. Eh, Esta opción CDBL hace lo mismo, nada más que aquí lo que estamos eh, comparando son cantidades dobles, es decir, eh, que si una cantidad tiene eh, decimales, entonces debemos de comparar todos los datos, incluyendo decimales. Esto prácticamente hace lo mismo, nada más que es una variante, es una forma diferente de comparar. Estoy manejando las dos para que podamos conocer esos tipos de datos cuando manejamos cantidades numéricas. Lo que aquí tenemos estas dos opciones, cuando el precio de venta es diferente y cuando el precio de venta es igual, cuando estamos realizando una modificación.
En caso de que en un momento dado detectemos que ese producto no existe, entonces lo vamos a guardar a partir de esta línea de código. Si no existe, se guarda el producto. Cada vez que entremos en cada una de estas opciones, si entramos a esta opción, entonces al concluir con esta línea de código, lo que estamos haciendo es salir del procedimiento. Terminar el procedimiento. Si entramos en esta, en lugar de la primera, igual terminamos el procedimiento para que ya no continuemos porque pues no tiene sentido continuar con el resto de los códigos porque estamos trabajando con un ciclo for. Eh, Cuando tenemos pocos datos, pues no hay ningún problema. Pero si tenemos aquí en esta hoja miles de datos y el producto que estamos modificando está casi al principio o en cualquier ubicación, entonces si no finalizamos estos procesos con esta línea de código, entonces el sistema continúa con todos y eso hace que se tarde un poquito más cuando manejamos una cantidad enorme de datos. Y no tiene sentido continuar porque el producto ya ha sido encontrado y ya ha sido modificado. Por eso la importancia de que esta línea de código la podamos implementar en la ubicación correcta. Para eliminar un artículo, lo único que vamos a hacer es poner inactivo en la columna 12 de la hoja artículos. En esta columna vamos a poner inactivo cuando demos de baja un producto. Vamos a actualizar el icono de eliminar. Aquí le estoy dejando esos iconos por si lo quieren usar, hacer uso de estos iconos o usar sus iconos que tengan ustedes ya previamente almacenados. Vamos a hacer unas pruebas de captura de artículos o eliminar algún artículo o modificar algún artículo. Como comentamos en el desarrollo del código, con este botón visualizamos todos los artículos existentes. Si escribimos alguno, por ejemplo, aceituna y damos clic en buscar, únicamente nos filtra todos los datos que coinciden con ese dato. Y, por ejemplo, este producto está inactivo, te lo tenemos aquí como lo vimos en la opción de clientes y proveedores, para que tengamos aquí una referencia de que ese artículo pues no podemos hacer ninguna modificación y podríamos implementar esa validación o ese candado de que si un artículo está inactivo, no permitamos hacer la modificación. Actualmente no lo tengo implementado, pero lo podemos hacer. Lo vamos a tener que considerar en esta opción. Por ejemplo, podemos poner esa línea de código aquí al principio y terminar el procedimiento. Por ejemplo, vamos a perdón, a poner esta línea de código
Vamos a poner un punto de interrupción aquí. Cuando esto no se los había comentado, cuando damos un clic en esta barra, en esta línea, lo que hace es que cuando pasa por esta línea de código se detiene y con la tecla F8 vamos a ir pasando de línea en línea. Vamos a identificar, vamos a buscar un producto inactivo, por ejemplo este. Vamos a hacer la prueba con ese artículo. Es el segundo. Vemos que está inactivo. Vamos a darle clic en modificar y se detiene. Aquí tenemos nos está mandando un mensaje porque me faltó implementar esta línea de código. Vamos a correr de nuevo el proceso. Vamos a modificar. Perdón, aquí es exit sub. Bien, vamos a continuar. Le vamos a decir que no. Vamos a hacerlo de nuevo, modificar. Le decimos que sí. Perdón, es que no pasó por esta línea de código y no está la interrupción. Vamos a ir nuevamente, le decimos que sí y se detiene en esta línea de código. Entonces más bien aquí lo que vamos a validar es el estatus. Si el estatus es igual a inactivo, no vamos a permitir su modificación. Eh, Vamos en la línea 2, este artículo está en la línea 3, entonces vamos a ir a la siguiente y aquí vemos que ese artículo, el que tenemos seleccionado, su estatus está como inactivo. Entonces, al momento de detectar que su estatus es inactivo, va a terminar el procedimiento y no hace nada. Vamos a quitar esta interrupción. Vamos a hacer nuevamente. Le decimos que sí y no hace nada. Lo que podríamos implementar aquí es eh, un mensaje para saber que ese producto está inactivo. Vamos a copiar esta línea de código para poder presentar ese mensaje y aquí vamos a cambiar el mensaje. Le vamos a escribir el artículo está inactivo. No se puede modificar. Vamos a hacer la prueba. Seleccionamos, decimos modificar, le decimos que sí y aquí tenemos el mensaje y no hace nada. No nos permite hacer ninguna modificación a ese artículo. Eh, por lo tanto, tampoco nos permitiría eliminar
este código tampoco está implementado. Entonces vamos a implementar de una vez ese código en la opción eliminar. Vamos a copiar esto mismo que hicimos aquí para irnos un poquito más rápido. Y vamos a cambiar el mensaje. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner un punto de interrupción para validar que no tengamos errores en el código. Lo consultamos, está eliminado, le damos clic en eliminar, nos pregunta, le decimos que sí. Entonces en este primer bucle, eh, aquí ya lo tenemos identificado. Aquí nos faltó agregar esta línea de código como no lo teníamos considerado, entonces no tenemos ese dato. Ese dato lo tenemos en la línea 12. Vamos a iniciar de nuevo el proceso. Aquí lo tenemos, está inactivo, nos pregunta, le decimos que sí. Valida si está activo o inactivo y si efectivamente está inactivo y nos presenta el mensaje. El mensaje ya está eliminado, por lo tanto no tiene caso que permitamos la eliminación nuevamente. Lo que sí podemos hacer es eliminar otro artículo que sí ya tenemos, que sí lo tenemos activo. Aquí está presentando un mensaje, lo voy a validar de qué se trata. Vamos, este artículo no está eliminado, vamos a proceder a eliminarlo. Vamos a quitar este punto de interrupción y nos dice que el producto ha sido dado de baja. Si nos vamos a la hoja artículo, vemos que también ese artículo ya quedó dado de baja. Vamos a dejar la clase hasta aquí. En la siguiente clase vamos a entrar de lleno a lo que es compras y si nos da tiempo vamos a ver algo de inventarios. Eh, Esta opción voy a validarla en caso de que haya alguna inconsistencia. Se lo voy a comentar en la siguiente clase por el mensaje que salió cuando estamos haciendo la opción de eliminar. Cuando implementamos ese último código de validación de que si ya estaba eliminado y mandar el mensaje de que ese producto ya previamente ya había sido eliminado. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.